Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y bueno, como ya sabéis, en el mundo de la acuariofilia existen muchísimos estilos a la hora de montar un acuario, pero hay uno que se ha hecho muy popular en estos últimos, y es el Iwagumi. El problema es que muchos aficionados creen tener uno cuando realmente no es así. Es por esa razón que en este vídeo veremos la filosofía que hay detrás de ese estilo, sus directrices, qué tipo de sustrato, plantas y peces poner, o al menos los más comunes. Sin más, comencemos. Bien, primero debemos saber qué es un Iwagumi. El Iwagumi es un estilo de decoración para acuarios que es originario de Japón, donde se aplicaba antiguamente a los jardines interiores de los templos budistas y después se extendió a otros espacios. En los años 80 esta filosofía de interpretación de la naturaleza fue dada a conocer por el maestro Takashi Amano como uno de sus estilos para decorar sus acuarios plantados. La filosofía de un Iwagumi. Un acuario Iwagumi trata de recrear de la manera más purista un paisaje natural y no el interior de un río o un biotopo acuático como ocurre en los acuarios tradicionales occidentales. Inspirado en este acuario como punto de partida, su misión es la de invitar a la contemplación, evocando a la meditación con su armonía de formas y texturas. Por lo tanto, debe presentar una imagen armoniosa y relajante que expresaremos mediante un balance visual de todos los elementos que componen el paisaje. Estos espacios expresan además la presencia de las fuerzas de la naturaleza, reflejadas en posición y textura de las rocas. Para interpretar la belleza de un paisaje debemos reflejar sus proporciones asimétricas. Esto se resuelve de dos maneras. Por un lado, usamos elementos que integran el paisaje en un número impar. Por otro lado, ubicamos usando las proporciones áureas o la norma de los 2/3. Para ello dividiremos el frente del acuario en tres partes a lo largo y a lo ancho, eligiendo una de las dos divisiones obtenidas como eje central de la composición y punto de partida para el resto de elementos. Por último, aplicaremos en todo el paisaje un estilo minimalista. Recordad, menos es más. ¿Qué directrices hay que seguir para montar un Iwagumi? Bueno, el estilo Iwagumi significa formación rocosa. Las rocas son las protagonistas de los paisajes basados en este concepto. Estos acuarios tienen un aspecto muy bello que llama la atención de todos. Esta imagen tan atractiva se debe a que los paisajes obedecen a viejas normas y cánones estéticos muy estrictos. Vamos a tratar de exponer las reglas más básicas para que un aficionado principiante pueda montar su primer acuario inspirado en esta estética. Comenzamos por el sustrato. Estos acuarios generalmente están llenos de plantas acuáticas y por lo tanto debemos colocar una primera capa de unos 3 centímetros de sustrato fertilizante especial para plantas de acuario. Más adelante, cuando tengamos colocadas las rocas en su posición definitiva, añadiremos el resto de grava de forma que forme una ligera pendiente donde podemos enterrar las rocas. De esa forma queda de manera más natural. También tenemos que tener en cuenta que el sustrato de los Iwagumi no puede ser de colores artificiales, es decir, no puede ser ni azul, ni rosa, ni naranja, por ejemplo. Debemos optar siempre por colores como ocre, negro, gris y blanco, de forma que quede más natural. ¿Qué tipos de rocas tiene un Iwagumi? Bien, para expresar en nuestro paisaje una idea de simetría debemos colocar nuestras rocas de forma excéntrica en la escena del acuario. Además, seleccionaremos un número impar de rocas. Estos dos aspectos ayudarán a reforzar la simetría de todo su conjunto. Una de ellas debe ser la de mayor tamaño y la que presente más carácter y que nos transmita más energía. Estas características se irán observando debido a su forma, color, textura de sus grietas y hendiduras. Las demás rocas deben ser del mismo tipo, aunque de su tamaño, forma y posición serán relativas a esta primera. Dentro de este número impar pueden ser solamente 3 rocas, para formar un paisaje Sanzon Iwagumi, en su versión más minimalista. Para un Iwagumi usaremos 5 o más rocas, aunque siempre en número impar. Es buena idea tomarse un tiempo eligiendo estas rocas entre todas las disponibles. Una vez colocadas deben ofrecer una imagen general de todo su conjunto, al tiempo que deben observar su identidad propia. Este conjunto será, con la ubicación y posición de cada roca, el volumen predominante de nuestro paisaje. Bien, ¿qué rocas utilizaremos para nuestro Iwagumi? La primera es la Oyaishi, es la roca principal del paisaje y debe ser la de mayor tamaño. Oyaishi destaca por su forma y su marcado carácter, de tal forma que ella sola podría decorar todo el acuario. La altura aproximada debe ser de 2/3 a la altura total del vidrio.
Debemos colocarla también a 2/3 a la longitud total del acuario. Además, esta roca la ubicaremos en sentido inclinado para causar y expresar de este modo la fuerza del agua. Fukuishi es la segunda roca en importancia y también la segunda de mayor tamaño. Podemos ubicarla a la derecha o a la izquierda de la roca principal, aunque yo recomiendo ponerla en sentido contrario a Oyaishi. Soeishi es la tercera más pequeña que Fukuishi. Debe ser colocada al lado de la roca principal, formando un grupo de 3 con la segunda. Esta roca desempeña con su ubicación y tamaño un papel clave, acentuando el flujo de la fuerza de la roca principal. Shuteishi, también conocida como la roca del sacrificio, se trata de pequeñas rocas que no destacan en la disposición general de la composición del paisaje, aportan una nota de sutileza y elegancia y complejidad al conjunto, quedando en algunas ocasiones ocultas por la vegetación. Y ahora llegamos a la pregunta clave: ¿qué peces y plantas escojo? Bien, a la hora de escoger los seres vivos que habitan en nuestro Iwagumi, tenemos que tener en cuenta que debido a que las rocas que hemos puesto simulan formaciones rocosas, las plantas que pongamos deben simular arboredas y bosques, y los peces deberían ser lo más pequeños posibles, con tal de que parezcan aves que sobrevuelan el paisaje, y que a ser posible contribuyan al mantenimiento del acuario, comiéndose las microalgas que puedan aparecer. Es importante recalcar que en caso de escoger peces muy grandes quedarán en discordancia y el paisaje perderá su valor estético. Es por eso que os he hecho un pequeño recopilatorio de peces y plantas que podríais utilizar. Bien, el primero es uno de mis favoritos, es el pez globo enano. Es un pez bastante agresivo que se puede poner con muy pocos peces, la verdad. También tenemos que tener en cuenta que estos peces tienen un paladar muy peculiar, entonces prácticamente solo van a comer caracoles. En general también pueden llegar a comer mejillones, navajas de mar, y la larva roja también se la comen bastante bien. La alimentación es donde tienen la mayor problemática estos peces, así como para escoger sus compañeros de acuario. El tamaño de los peces globo enanos va de 2 a 3 centímetros aproximadamente y necesitan un acuario mínimo de 60 litros. Las características de su agua serían una temperatura de 22 a 28 grados, un pH de 6,5 a 8 y un pH entre 5 y 8 grados. El Otocinclus dorado. En este caso nos encontramos al comealgas de Aquarius nano. Es un pez completamente inofensivo y la experiencia para mantenerlo no es demasiado alta. Decir que este pez no debe ser introducido en las primeras semanas después del ciclado, ya que necesita algas para sobrevivir. Yo recomiendo tenerlo en grupos de 4 o 5 individuos. Pese a que no es un pez de cardumen, se sentirá más seguro y se dejará ver más. El tamaño máximo de los Otocinclus es de 5 centímetros y necesita un acuario de unos 40 litros. Las características de su agua serían una temperatura de 21 a 26 grados, un pH de 5,5 a 7,5 y un pH de 3 a 14 grados. La Rasbora Galaxy es uno de los peces más coloridos y curiosos de todos. Sin lugar a dudas, es uno de los más increíbles en cuanto a comportamiento en grupo, estableciendo una pirámide jerárquica entre ellos incluso a la hora de comer. Respecto al tamaño máximo que alcanza, está sobre el 1,5 centímetros, lo cual lo hace perfecto para mantenerlos con otros animales pequeños como caracoles y gambas en un acuario de unos 40 litros. Es importante recalcar que en caso de poner a la Rasbora Galaxy con peces un poco más grandes, se volverán muy tímidas y prácticamente no saldrán de sus escondites. Las características de su agua serían una temperatura de 22 a 28 grados, un pH de 6,5 a 7 y un pH entre 2 y 8 grados. El tetraneón. Es uno de los símbolos de la acuariofilia y uno de los más llamativos teniendo en cuenta la refracción que tiene sus escamas. Es un pez de grupo que yo recomiendo tenerlo en unos 10 ejemplares y en general se lleva bien prácticamente con cualquier tipo de pez. Si bien es cierto que si lo ponéis en grupos muy pequeños se puede llegar a volver agresivo con sus propios congéneres. El tamaño máximo de los neones es de 5 centímetros y necesita un acuario de 60 litros. Las características de su agua serían una temperatura de 21 a 26 grados, un pH de 5,5 a 6,5 y un pH entre 0 y 6 grados. El camarón comealgas. También conocida como la gamba de Takashi Amano debido a que los utilizaba en gran medida en sus acuarios, es uno de los mayores comealgas que podemos tener.
Es importante aclarar que este tipo de gambas solo se alimenta de alga filamentosa, mientras que la alga negra y la de pincel no les hace mucho caso. También decir que a pesar de su pequeño tamaño de unos 3 centímetros, no es aconsejable ponerla con peces con tendencia a procrear mucho, ya que podrían depredar a los alevines. Necesita un acuario de unos 40 litros para un grupo de 5 ejemplares. Las características de su agua son una temperatura de 15 a 27 grados, aunque si las mantenéis en una temperatura muy baja, se aletargarán. Un pH es de 6,5 a 7,5 y un pH de 5 a 20 grados. El Kili Gardneri, aunque si bien os sirve prácticamente cualquier especie de Kili, son peces bastante robustos que pueden mantener tanto en un acuario específico como en uno comunitario. Tienen que tener una densa vegetación y grandes escondites. Son pacíficos con otros peces, pero existe una agresividad entre los machos. En un acuario comunitario lo podríamos mantener, pero ya digo, lo que no podéis juntar son dos machos de la misma especie. Crece alrededor de los 6 centímetros y necesita una temperatura de 22 a 26 grados. Un pH de 6 a 7 y un pH de hasta 10. La duración de vida del Kili está alrededor de un año, pero si no los hacéis criar mucho, pueden vivir hasta 3. El Badis rojo, aunque os vale cualquiera de los 3 Badis, tanto el azul como el plata como este el rojo. Es un pez que llama mucho la atención, al parecerse mucho a los cíclidos, si bien no pertenece a su familia. Los Badis son quizá una de las especies más desconocidas por la gran mayoría de acuaristas, ya que carecen de popularidad a pesar de su gran belleza. Todo lo que necesitas saber es que son peces pacíficos que crecen alrededor de los 3 centímetros, y les encantan los acuarios plantados y llenos de cuevas. Es importante decir que su alimentación debe consistir en grindal, cíclops, damnia, etc. No aceptan el alimento seco. Si bien los puedes llegar a acostumbrar a alimento congelado. Su acuario puede ser de unos 20 litros para una sola pareja y sus parámetros de agua deberían ser una temperatura de 15 a 27 grados, un pH entre 6,5 y 7 y un pH de 5 a 19 grados. Pasamos a las plantas. La primera que yo recomiendo es la Glostosigma elatinoides. Perdón por los nombres en latín, que no se me dan muy bien. Bueno, es una planta acuática de pequeño tamaño, crece entre 2 y 3 centímetros, lo cual lo hace ideal como césped de acuario. Se facilita el mantenimiento en cuanto a la planta que se haya plantado en un área designada para la propagación y el buen desarrollo. Es una planta que fácilmente acumula suciedad y que es muy difícil de enraizar, pero una vez lo tengas, se propaga fácilmente. Necesita sustrato nutritivo, abono y CO2, además de una poda regular. Lilaeolopsis brasiliensis es una especie anfibia y perenne con hojas alargadas de unos 6 centímetros de longitud y de un color verde claro. Es una planta de crecimiento lento y muy adecuada para formar grandes praderas. Su dificultad en su mantenimiento estriba en la necesidad de sus nutrientes, sumadas a que necesita mucha luz, y a su propensión a llenarse de algas en los acuarios nuevos, lo que a menudo arruina la plantación. Debe ponerse en acuarios maduros y equilibrados para evitar esto. Necesita niveles medio altos de CO2. El musgo de Java. Es sin duda una de las plantas más fáciles de cuidar. Recomendada para cualquier principiante. Cuando crece de manera libre o flotante, es típica la forma... esta típica forma de árbol de Navidad que vemos aquí es menos pronunciada y es cuando se confunde con otras variedades de musgo. También decir como curiosidad es que a mayor luz tenga, más claro se pone el musgo y a menor luz tenga, más oscuro. También es una planta ideal para la cría de alevines y mantenimiento de gambas o camarones por parte del acuarista. La cuba, sin duda, es una de las más difíciles. Bueno, es una planta de tallo tapizante y su poda debe hacerse con tijeras finas, como estáis viendo en la imagen. Ya que, bueno, es importante decir que esta planta, cuando carece de luz, crece a lo alto y no a lo ancho, es decir, no se propaga.
También debe tener abonos ricos en elementos traza y una buena columna de agua, es decir, que el agua está en constante movimiento. La bola de musgo, también conocido como clarofora, es una planta, bueno, aunque realmente es una alga, que no necesita un mantenimiento muy específico, ya que atrae muchas partículas y funciona como una especie pues, de esponja dentro del filtro. Es importante recalcar que cuando empieza a crecer y perder su forma redondeada hay que sacarla y recortarla. También se puede abrir totalmente para tapizar los elementos del acuario, como estáis viendo en la foto de abajo. Bien, dicho esto, llegamos a este punto del vídeo donde hay que llevar lo aprendido a la práctica, mediante un vídeo tutorial que nos será muy útil para ir paso a paso. Bien, primero debemos añadir una serie de fertilizantes para asegurar que las plantas tengan alimento al menos durante una larga temporada, y más teniendo en cuenta que la planta que has seleccionado para tapizar es la Glostostigma elatinoides, la que hemos visto anteriormente. En el segundo paso añadiremos el sustrato. Esta vez se trata de uno con una gran granulometría, similar a la cadama. Este tipo de sustrato es de gran utilidad para que las plantas se enraicen correctamente, además de bajarnos el pH. Podemos utilizar una serie de paneles para darle la forma que queramos. En la tercera parte empezaremos poniendo las rocas, empezando por la Oyaishi, que se convertirá en la piedra angular de nuestro acuario y la que formará la proporción áurea. Es importante ver nuestro acuario desde todos los puntos de vista para asegurarnos de que está correctamente colocada. Esta y las demás rocas, tanto esta como las anteriores rocas que hemos visto anteriormente. El cuarto paso es simple pero fundamental. Se trata de humedecer la primera capa de sustrato para que podamos plantar las primeras plantas. Las plantas que utiliza es la Glostostigma elatinoides. En la parte trasera utilizará la Alternanthera roseifolia y la Elocharis vivipara. A continuación rellenamos el acuario. Para no estropear el paisaje podemos utilizar un film de plástico mientras dejamos correr el agua de manera suave. A la hora de poner el fondo podemos optar por uno de color verdoso para aparentar mayor color del resto de plantas. Este tipo de fondo lo podemos adherir mediante la humedad en la parte trasera del acuario, como estáis viendo. ¿Veis? Le da con el dispensador de agua y se engancha perfectamente.
Y aquí ya lo tenéis finalizado y listo para disfrutar de esta maravillosa composición. Los peces que he utilizado no los he conseguido distinguir, porque la verdad es que son muy pequeños y no los he sabido diferenciar. Pero si podéis ver, también incluso hay las gambas de Takashi Amano, están por el sustrato y la verdad es que le ha quedado muy bien. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo más sobre los Shibogumi. Dadle a like si os ha gustado, comentar si tenéis alguna objeción o algo que queréis decir, compartirlo para que más gente sepa montar Iwagumis y suscribiros para más contenido. Hasta la próxima.